Mi pareja me fue infiel con un hombre 20 años más joven, terminó embarazada y me suplicó que la perdonara para que no se quedara sola. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Nicolás. Tengo 45 años y quizás soy un tipo reservado, algo aburrido según algunas personas. Nunca fui el alma de la fiesta ni un tipo particularmente extrovertido, pero siempre fui responsable, trabajador y confiable. No me importaba no destacar, me gustaba pasar desapercibido mientras hacía lo que debía. Crecí en una pequeña ciudad del estado de Washington. Mi vida no tuvo muchas sorpresas ni sobresaltos, la rutina y la estabilidad eran mi zona de confort. Mi infancia fue tranquila. Mis padres eran personas sencillas, trabajadores de clase media, y desde muy joven aprendí que el esfuerzo era la clave de todo. Mis pasatiempos eran simples: leer, hacer caminatas por la naturaleza cercana a nuestra casa y, ocasionalmente, armar modelos de aviones. En la escuela secundaria, fui el clásico chico que no tenía grandes grupos de amigos, pero tampoco estaba completamente solo. Mantenía mi círculo pequeño, y eso me bastaba. Fue en esos pasillos ruidosos y aulas llenas de vida donde la vi por primera vez, a Sofía. Sofía tenía una presencia magnética. Tenía el cabello castaño que le caía hasta los hombros, unos ojos azules intensos y una sonrisa que iluminaba todo el salón. No era la típica chica popular, pero tenía una seguridad y amabilidad que atraía a las personas de manera natural. Ella era un año menor que yo, pero compartíamos algunas clases y el mismo autobús de regreso a casa. Su familia vivía a 2 calles de la mía, solíamos coincidir en la parada del autobús, y aunque al principio solo intercambiábamos saludos tímidos, poco a poco comenzamos a conversar. Sofía tenía una facilidad para hacerme sentir cómodo, como si mi carácter reservado no fuera un defecto, sino solo una parte de lo que era. A pesar de mi naturaleza introvertida, me di cuenta de que esperaba cada día esos minutos de conversación con ella. Hablábamos de cosas triviales, tareas, profesores, el clima. Pero esas pequeñas charlas se convirtieron en lo más importante de mi día. Al terminar la secundaria, cada uno tomó caminos distintos. Yo me enfoqué en estudiar ingeniería informática en una universidad local, mientras que Sofía intentó estudiar diseño gráfico, pero abandonó la universidad en su segundo año. Perdimos el contacto durante casi una década. La vida siguió su curso. Mis días se llenaron de trabajo y rutinas. Un día, por casualidad, la vi en una cafetería del centro. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Sofía seguía igual de radiante, aunque con una madurez que la hacía aún más atractiva. Después de ese encuentro, comenzamos a salir. No fue algo precipitado. Ambos éramos cautelosos, yo por mi naturaleza y ella por las cicatrices de sus decisiones pasadas. Nuestras citas eran sencillas, cenas tranquilas, paseos por el parque, noches de películas en casa. Sofía solía decir que le gustaba mi calma, que mi estabilidad le daba paz. A los pocos meses, nos hicimos novios. Yo tenía 30 años y ella 29. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía una dirección clara y prometedora. Estar con Sofía se sentía natural, como si todo encajara en su lugar. Después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio. No hubo una gran escena romántica. Fue una noche tranquila, en nuestra casa, mientras cenábamos. Le entregué el anillo y le dije, con mi habitual seriedad, que quería pasar el resto de mi vida con ella. Ella lloró, me abrazó y aceptó. Para mí, eso fue suficiente. No necesitábamos grandes demostraciones, nuestra relación se basaba en la confianza y el entendimiento mutuo. Nos casamos en una ceremonia íntima con amigos cercanos y familiares. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Yo trabajaba en una empresa de tecnología, y ella decidió quedarse en casa después de intentar retomar sus estudios sin éxito. Decía que prefería dedicar su tiempo al hogar, y yo respeté esa decisión. Nuestros días eran rutinarios, pero yo apreciaba esa rutina. Despertarnos juntos, desayunar, ir a trabajar y regresar para encontrarla esperándome con una sonrisa eran momentos que valoraba profundamente. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio se sintieron como un refugio. Nuestro hogar era modesto, pero acogedor, una pequeña casa de 2 habitaciones con un jardín delantero que Sofía mantenía impecable. Ella adoraba las flores y pasaba horas plantando rosas, tulipanes y margaritas. Yo disfrutaba ver cómo su dedicación transformaba ese pequeño espacio en algo lleno de vida. Los domingos por la tarde eran nuestros momentos favoritos. Nos sentábamos en el porche con una taza de café y simplemente hablábamos de la vida, de nuestros sueños y de planes a futuro. Sofía mencionaba que quería tener hijos algún día, pero no tenía prisa. Ambos estábamos satisfechos con la vida que llevábamos, yo confiaba plenamente en ella. Sofía era el tipo de persona que iluminaba una habitación con su presencia, y su amabilidad era genuina. Aunque a veces me preocupaba que mi carácter reservado pudiera aburrirla,
Ella siempre me aseguraba que mi estabilidad y responsabilidad le daban la seguridad que siempre había buscado. Me decía que mi constancia era lo que más valoraba de mí, y esas palabras me llenaban de tranquilidad. Sin embargo, conforme avanzábamos en nuestra rutina, comencé a notar pequeños cambios. Cosas insignificantes al principio, casi imperceptibles. Por ejemplo, Sofía empezó a pasar más tiempo en su teléfono. A menudo, cuando yo llegaba del trabajo, ella estaba distraída mirando la pantalla y apenas notaba mi llegada. Al principio no le di importancia, todos necesitamos un poco de distracción de vez en cuando. Pero esas pequeñas grietas en nuestra cotidianidad fueron haciéndose más evidentes. Una tarde de sábado, Sofía me dijo que su hermano, Miguel, nos había invitado a cenar en su casa. Miguel era un tipo extrovertido, siempre lleno de energía y con una voz que dominaba cualquier conversación. Tenía 38 años y trabajaba como mecánico. Aunque no éramos muy cercanos, siempre había habido respeto mutuo. Acepté sin dudar. Siempre era bueno salir de la rutina y convivir con la familia de Sofía. Nos preparamos y, como siempre, ella lucía espectacular. Llevaba un vestido azul que resaltaba sus ojos verdes y un peinado elegante. Mientras conducía hacia la casa de Miguel, ella hablaba animadamente sobre la cena, pero yo no podía evitar sentir un pequeño nudo en el estómago, como una premonición de que algo estaba fuera de lugar. Al llegar, todo parecía normal. La casa de Miguel estaba llena de risas y conversaciones. Saludé a los familiares de Sofía y me senté en el sofá mientras ella ayudaba en la cocina. Todo iba bien hasta que Miguel anunció con entusiasmo que un amigo suyo vendría a unirse a la cena. Se llama Adrián, dijo, es como un hermano para mí. Poco después, la puerta se abrió y entró Adrián. Era un joven de 23 años, alto, atlético y con una sonrisa confiada. Automáticamente noté cómo Sofía lo miraba de reojo. Fue una mirada rápida, pero suficiente para hacerme sentir incómodo. Durante la cena, Adrián se sentó frente a Sofía. La conversación fluyó con naturalidad, pero había algo en el ambiente que me incomodaba. Cada vez que Adrián hablaba, Sofía parecía más interesada de lo habitual. Su risa era más espontánea, sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. Intenté calmar mis pensamientos, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, que no había motivo para preocuparme. Sin embargo, el malestar persistió. De camino a casa después de la cena, el silencio entre nosotros era pesado. Sofía miraba por la ventana del auto, perdida en sus pensamientos. No podía ignorar lo que había sentido durante la cena, así que decidí hablar. ¿Te gustó la cena?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, estuvo agradable, respondió sin mirarme. Noté que estabas bastante interesada en Adrián, solté finalmente, sin rodeos. Su cuerpo se tensó y su mirada se clavó en mí por un segundo antes de volver a desviar los ojos. No es nada, Nico. Es solo que hace mucho que no veía a alguien nuevo en nuestras reuniones, no te preocupes por eso. Intenté aceptar su explicación, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Tal vez era mi inseguridad, o tal vez era la certeza de que algo estaba empezando a romperse entre nosotros. Esa noche, nos acostamos sin decir mucho más. Sofía se durmió rápidamente, pero yo me quedé despierto mirando el techo, tratando de ignorar el peso que comenzaba a oprimir mi pecho. Durante las siguientes semanas, traté de convencerme de que todo estaba bien. Sofía seguía siendo la misma en muchos aspectos. Me despedía con un beso cada mañana, preparaba nuestras cenas y mantenía la casa impecable. Pero había una distancia invisible que parecía crecer cada día. Noté que empezaba a salir con más frecuencia, siempre con la excusa de ir a ver a su hermano Miguel. No quería parecer el marido controlador, así que no le pedía explicaciones. Confiaba en ella, o al menos quería hacerlo. Una noche, mientras revisaba mi WhatsApp, vi que Sofía había subido varias fotos a sus estados. En una de ellas, estaba con Miguel y Adrián en un bar. Sonreía ampliamente, y ella parecía feliz, más feliz de lo que la había visto en meses. Mi estómago se revolvió. No quería ser paranoico, pero el presentimiento de que algo estaba fuera de lugar ya no podía ignorarse. Los días siguientes fueron una prueba de mi paciencia y mi capacidad de autoengaño. Mi rutina de siempre, levantarme, ir a trabajar, regresar a casa y pasar la noche con Sofía, se volvió insoportable. Las cenas eran silenciosas, como si ambos estuviéramos evitando una conversación incómoda. Yo hacía preguntas triviales, esperando algún indicio de que todo estaba bien. Ella respondía de manera automática, con una sonrisa que se sentía falsa. Por las noches, mientras ella dormía profundamente, yo miraba el techo y pensaba en todas las señales que había ignorado. Me preguntaba si estaba exagerando, si quizás era solo una etapa por la que pasaban todas las parejas. Pero algo en mi interior gritaba que no, que esto era diferente. Una tarde, después del trabajo, decidí revisar mis mensajes de WhatsApp.
Miguel había enviado una foto grupal de una salida reciente. Ahí estaba Sofía de nuevo, sonriente, con Adrián a su lado. No había nada explícito, pero la forma en que su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia él hablaba por sí sola. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a calmarme. Tal vez estaba imaginando cosas. Me repetía eso una y otra vez, como un mantra. Esa noche, Sofía me dijo que iba a salir de nuevo con Miguel. Me lo comunicó con una naturalidad que me desconcertó. ¿Vas otra vez con tu hermano?, pregunté, tratando de mantener mi voz serena. Sí, respondió mientras se aplicaba lápiz labial frente al espejo. Ha estado pasando por un momento difícil, y necesita desahogarse. Asentí sin decir nada. Sabía que discutir no llevaría a ninguna parte. Me senté en el sofá mientras ella terminaba de arreglarse. La observé en silencio, notando cada detalle, el vestido ajustado que no solía usar para salir a reuniones familiares, los tacones altos que reservaba para ocasiones especiales. Era obvio que se estaba arreglando más de lo habitual. No me esperes despierto, dijo antes de salir por la puerta. La escuché cerrar la puerta y sentí una opresión en el pecho. La casa se sintió más vacía que nunca. Encendí la televisión para llenar el silencio, pero no presté atención a lo que pasaba en la pantalla. Mi mente estaba atrapada en una espiral de dudas y sospechas. ¿En qué momento nos habíamos convertido en esto? ¿En qué momento ella había empezado a buscar algo más allá de nuestro matrimonio? A la mañana siguiente me desperté y vi que Sofía aún no había regresado. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba mi teléfono. No había ningún mensaje de ella. Traté de no pensar lo peor, pero cada minuto que pasaba sin noticias hacía que mi ansiedad aumentara. Finalmente, cerca del mediodía, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Sofía entró con el cabello despeinado y una expresión de cansancio. Evitó mi mirada mientras se quitaba los zapatos. ¿Dónde estuviste toda la noche?, pregunté con voz controlada. En casa de Miguel, respondió rápidamente sin dar más explicaciones. Algo en su tono y en su postura me dijo que estaba mintiendo. Pero no quería enfrentar la realidad, no todavía. Me senté y fui a prepararme un café, tratando de ignorar el agujero que sentía abrirse en mi pecho. Durante las semanas siguientes, la rutina se volvió insoportable. Sofía salía cada vez con más frecuencia y regresaba tarde o, a veces, ni siquiera regresaba. Yo me refugiaba en mi trabajo, intentando mantener mi mente ocupada, pero era inútil. Mis pensamientos siempre volvían a ella y a lo que podría estar haciendo. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré algo que me dejó helado. En el fondo del cesto de la ropa sucia había una camisa de hombre que no era mía. El olor a colonia barata impregnaba la tela. Mis manos temblaban mientras sostenía esa prenda. Era una prueba tangible de lo que había sospechado durante tanto tiempo. Me senté en el borde de la cama con la camisa en las manos, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. La confianza que había depositado en Sofía se había roto en 1000 pedazos. Cuando ella llegó esa noche, decidí enfrentarla. Encontré esto, dije, sosteniendo la camisa frente a ella. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nico, yo. No me mientas más, la interrumpí, mi voz apenas un susurro. Dime la verdad. Sofía rompió a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. La verdad estaba ahí, frente a mí, y ya no podía ignorarla. Después de lo que pareció una eternidad, Sofía finalmente habló. Es Adrián, dijo entre sollozos. Todo empezó después de aquella cena en casa de Miguel. No quería que pasara, pero él me hizo sentir viva, joven, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Su confesión fue como un golpe directo al pecho. Cada palabra era una puñalada que perforaba mi corazón. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome?, pregunté con voz temblorosa. 2 meses, respondió, sin poder mirarme a los ojos. Me levanté y caminé hacia la ventana, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 2 meses de mentiras, de traición, de noches en vela preguntándome qué estaba mal en mí. La rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí, formando un nudo imposible de deshacer. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. Estoy embarazada, Nico. Su voz se quebró. No sé qué hacer. Su última palabra me golpeó como una piedra. Nuestro hijo. No, ese niño no era mío, no podía hacerlo. Aunque fuera verdad, no podía aceptar su existencia. A pesar de que nos entendimos en todo esto, el hecho de que su vida proviniera de una traición hacía imposible que pudiera aceptarlo. No me pidas eso, Sofía, dije, sintiendo como el dolor se apoderaba de mí. Te tomé como un... Me mirabas a la cara todos los días sabiendo que estabas acostándote con otros. Quería decir algo, pero cualquier palabra se sentía insignificante. ¿Qué podía decirle? ¿Qué lo sentía? ¿Qué no quise hacerle daño?
Nada podía borrar lo que había hecho. Sofía respiró hondo, como si intentara contener las lágrimas. Sus ojos ya estaban enrojecidos. Me miró con una mezcla de desprecio y tristeza. No quiero volver a verte. Mi corazón se detuvo. Sofía, por favor. No quiero verte, Nico. No quiero saber nada más de ti. Su grito fue como una daga en el pecho. Me quedé inmóvil, sintiendo como mi mundo se derrumbaba frente a mí. Se tomó su chaqueta, sus llaves, y sin mirar atrás, salió de la casa, dejándome sola con el peso de mi traición. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue lo último que escuché antes de caer de rodillas, abrazándome a mí misma, sabiendo que había perdido todo. Pasé la noche en vela, sin dejar de pensar en lo que había hecho y en la mirada de Sofía cuando descubrió la verdad. No comí, no dormí, solo me quedé sentado en la oscuridad, esperando un milagro que sabía que no llegaría. A la mañana siguiente, la puerta se abrió de golpe y mi corazón dio un vuelco. Sofía había vuelto, pero su rostro era tan frío como la noche anterior. Sin decir una palabra, arrojó un sobre la mesa. Dentro había una prueba médica, negativa en ETS. Un alivio para ella, otro recordatorio de mi traición para mí. Los días siguientes fueron una tortura. El silencio en la casa, la ausencia de Sofía, el vacío que dejó cuando finalmente se llevó sus cosas. El divorcio avanzó lentamente, cada firma, cada trámite, cada documento era una estocada más en mi propia tumba. Y cuando llegó el día final, cuando oficialmente dejó de ser mi esposa, supe que todo lo que tuvimos alguna vez se había esfumado. Me quedé solo. Sin su amor, sin su respeto, sin nada. Lo peor de todo era que yo misma lo provocaba. No había excusas, no había justificación, solo el peso de mi arrepentimiento y el castigo de vivir con ello para siempre. Varios de los hombres con los que me había acostado me hablaban por mensaje, pero yo no les hacía caso, creo que era muy tarde para eso. Me duele tanto esto.